tardes, me presento, mi nombre es Mónica Reyes Ávila, vengo representando al Colegio Santo Tomás de Avilés. Es el segundo año que participamos en este proyecto y lo primero que quiero comentar y dar es las gracias al equipo de Amigos del Museo y a Amigos del Museín que nos ofertan todo este proyecto en el que nosotros podemos acercar a nuestro alumnado la existencia de un maravilloso museo que tenemos en Oviedo, aparte de toda la importancia de las obras que contiene. Antes de seguir, quería comentar que ha sido un proyecto que se inició en el curso 21-22 y siempre fue una idea la continuidad de este proyecto. Entonces, quería hacer un poco de hincapié cómo comenzó la idea del proyecto, cómo se fue instaurando las aulas, el edificio se fue preparando para el museo y los ejercicios que iban haciendo los alumnos. Comentar que el centro es de línea 1 y que se imparten clases desde infantil de 3 años hasta cuarto de la ESO. Yo soy profesora de plástica de secundaria, pero decidí que el proyecto fuera interdisciplinar, empezando desde 3 hasta cuarto de la ESO. Conseguí que mis compañeros participaran, ahora ya me preguntan ¿y qué vamos a hacer este año? ¿Y cómo quiero participar? Y todo. Entonces, aquí comentaros solo el resultado que fue del primer año. El hall principal del edificio se utilizó como la sala principal y sobre todo para hacer esa llamada de atención a lo que es a las familias y al que iba a visitar el centro. Y continuábamos con los espacios que teníamos. He sido breve en esto porque continúo. Aquí tengo el resultado final de lo que fueron las obras del alumnado de infantil, el alumnado de primaria y el alumnado de secundaria. Comentar que segundo de la ESO no participo porque no tienen plástica. Entonces, en ese momento no hubo ni música ni nadie que participara dentro del proyecto. Los resultados finales están expuestos todavía por el centro y luego comentaros este proyecto que surgió de cuarto de la ESO, la idea inicial empezó en la pandemia y es cuando el alumnado de cuarto de la ESO abandona el centro, querían dejar esa huella en lo que es en el entorno donde habían pasado tanto tiempo y empezamos con un proyecto que era de cubos de la memoria y iban pintando las piedras. Entonces, cuando llega el último trimestre del curso, realizan el proyecto del Museín en un entorno exterior. Entonces, comento ahora el proyecto inicial. Me planteo siempre un hilo conductor. Entonces, este año del curso 22-23 era buscar un poco la sensación de no mirar de la misma manera que creían ellos que estaban viendo un cuadro. Y sobre todo incluir el sonido que podía tener un cuadro. Entonces me planteé el título de Ver o mirar, oír y escuchar, que el propio alumnado recapacitara de lo que realmente él entendía por una cosa u otra. Planteábamos que el proyecto adquirieran unos saberes básicos, sobre todo aprender a leer un cuadro, a ver un cuadro, a escuchar un cuadro, que adquirieran unos conocimientos artísticos, practicando con nuevas técnicas, que no fueran unas técnicas de confort para ellos, experimentar con cualquier posibilidad que nos podía ofrecer el entorno y el colegio sobre todo. Queríamos que hicieran, sobre todo, se pusieran en el lugar de una persona que tuviera discapacidad visual. ¿Cómo podrías explicar tú ese cuadro con sensaciones, con sonidos, con olores, dentro del del conocimiento que teníamos, que tampoco íbamos a abarcar algo que necesitaríamos profundizar ya en el tema? Entonces, simplemente yo utilizaba el mismo recurso visual tanto para un niño de 3 años como para un alumnado de cuarto de la ESO. Si utilizas el tacto, ¿cómo describirías ese color? Teniendo en cuenta los olores. Nunca se habían parado a pensar cómo describirías el olor o el color rojo, ¿no? Entonces esa sensación ellos les hacía pensar y por lo menos algo avanzamos. También tenemos alumnado con discapacidad auditiva
Entonces esto también nos hacía que los alumnos participaran de esa motivación especial hacia ese alumnado. Sobre todo, que estábamos en una ciudad, que en Avilés, dentro de las posibilidades, si podemos conseguir algo, enseñar a la sociedad que hay que cambiar, que hay que experimentar y que hay que hacer inclusión de todo el mundo, conseguíamos algo. Nos tocó la nueva ley, por supuesto, teníamos que incluirla. Quería que fuera partícipe todo el centro, intentando conseguir que fuera un proyecto del centro desde el principio a final, teniendo en cuenta los ODS, que desde el año pasado a este hemos ya profundizado. Y de hecho en los ejercicios de este año tenemos más hincapié en lo que es materiales reciclados. Profundizo, no elijo siempre las mismas obras ni las mismas actividades, porque el alumnado puede haberlo visto, se siente motivado, va a repetir, y yo quiero que sean cosas distintas. Entonces, no cojo muchos cuadros, pero sí los selecciono por algo. Entonces, este año nos centramos en lo que era el bodegón, simplemente el concepto bodegón. Claro, recurríamos de esta fecha en el que se empezaron a hacer los bodegones, pero llegamos hasta la última actividad en el que planteaba un bodegón digital. Entonces, ellos abarcaban cómo podía evolucionar. Seleccioné este cuadro, y luego uno de paisaje, que también este era el que me serviría para conseguir que el alumnado de infantil, que era el que iba a trabajar con los dedos, la imagen visual fuera más acorde a lo que ellos eran capaces de interpretar. Y luego quería una escultura, todavía no había tratado ninguna, entonces yo siempre presento las obras y luego vamos experimentando. Esta es la situación del colegio actual. Entonces, íbamos creciendo en cuestión de salas. Entonces, yo necesitaba que el proyecto dentro de este curso, la parte de infantiles, tuviera en un espacio de lo que era el entorno de infantil, conocido para ellos. Entonces, habían desarrollado una aula sensorial. De ahí fue la idea en la que quisiera utilizar una pintura fluorescente que a la oscuridad se ve de diferente manera para ellos. Entonces ellos experimentaban pintando de una manera y cuando entrábamos en el aula sensorial el resultado era diferente. También era otra manera de intentar enseñarles a ver diferente manera el cuadro que habían hecho inicial como quedaba al final. Ellos mismos iban experimentando con los mismos colores y los resultados. Fue muy didáctico porque fue planteárselo al suelo sin que fuera nada en el que tenían que sentirse presionados, sino simplemente ¿qué te sugiere? Había la plantilla en la que iba en blanco y negro y ellos, según la mancha y el color que le estabas explicando que tenían en la fotocopia, ¿cómo lo expresarían ellos y cómo harían esa mezcla? Fantástica, me encantó. Fue esta comparación, es que no pude evitar el ponerla al lado de cómo fue esa sensación de los dedos, que son dedos, que eran los trazos, que si lo movía más, que si lo dejaba quieto, que si mezclaba uno con otro. Por ejemplo, este ejemplo no quiso mezclar, era solo el punto que le quedaba. La verdad, me encantó, ¿eh? Claro, yo al trabajar con secundaria, esa pequeña oportunidad que tuve de irme con el alumnado pequeño, a veces digo, son los pequeños artistas. Entonces, también hice ejemplos de bodegón. Y ellos ya los veían, asociaban directamente, bueno, que era una fruta, la conocían, desde infantil trabajan la fruta de otra manera, entonces ahí se quedaron como un poco parados. Coincidía también que era el mes de las flores, entonces fue muy creativo y motivador. Y el aula sensorial, el entorno perfecto para la exposición. Fueron pasando todos los alumnos del centro para ver lo que realizaron. Seguíamos con el emplazamiento del museo. Este es el edificio que albergaría primaria y secundaria. El año pasado entramos por aquí, que era el aula principal. Y ahora teníamos que seguir construyendo más aulas. ¿Qué nos encontramos? Que dentro de lo que es el edificio sí que íbamos haciendo complementos al edificio. Tiene que haber
como el panel de control que te ubique cómo tienes que acceder, cómo tienes que ir visitando las aulas, las salas, qué es lo que pretende el autor que al colocar los cuadros, que tú sigas ese recorrido. Y entonces yo lo planteaba con los alumnos, era dentro del mismo proyecto, ¿cómo hacemos que entren las familias por la puerta principal? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Pues elaboramos el expositor, hicimos también un tríptico en el que es informativo, que se llevaban luego, donde venía reflejado todo el proyecto. Claro, aquí ya estamos con el alumnado de secundaria, en el que las aplicaciones ya utilizábamos Canva, podíamos imprimir, utilizábamos códigos QR, ya era otra cosa, pero que todo es abarcable, desde el alumnado pequeño hasta el mayor. Aquí empezábamos con el bodegón. Este es el bodegón de primaria. Y claro, yo quería que del único cuadro ninguno fuera igual. Entonces, la única manera era que la textura no fuera la misma. Entonces, yo les planteaba el formato igual, un pequeño guión ya fotocopiado, y ellos realizaban, para que vieran los resultados, cómo podían crear esas sombras de la composición, o esas luces, o esas texturas. Utilizaban pintura, plastidecor, pintura de madera, planteaba la cera, que tiene esa grasa que la puedes difuminar de otra manera, y me encantó la experiencia de la plastilina. La plastilina fue como el llegar tienen miedo a veces a mancharse, se manchan mucho en infantil, pero luego van creciendo y ya no quieren mancharse. Entonces, cuando llegó el efecto de la plastilina, era cuando yo les decía, yo necesito que una persona con discapacidad visual pueda tocar el volumen que tú quieres hacer. Aunque tú le estés contando el cuadro, necesita ver qué forma puede tener, explicarle que es una sandía, que era muy fácil de explicar, o una jarra, sin llegar al bodegón complicado. 4 elementos que podían hacer. El resultado de la plastilina me encantó, es una de las cosas que seguiré aplicando. Y de hecho, la plastilina pintada con spray también funciona muy bien, que también lo hice. Y pasábamos al bodegón con primero de la ESO. Con primero de la ESO, claro, yo no les doy plástica en primaria. Entonces, muchos cuando llegan no sé qué trazo tienen, qué gustos tienen, qué quieren experimentar. Entonces, volví a hacer el experimento igual a pintura de madera, a plastidecor, a cera. Y entonces, el mismo autor, aquí es lo que está, el mismo autor tiene el ejemplo hecho con pintura y con cera. Y es el mismo autor. Aquí comparando, era lo que le decía a ellos, mira la diferencia que hay, tú siendo el mismo autor, solo con cambiarte el material con el que lo haces. Seguimos avanzando en el bodegón, me pareció muy interesante tanto la técnica, que le intentas explicar cómo es un bodegón, que surgió la idea, me dio rabia no haberme presentado al concurso con esta actividad. Se me pasó, ya sigues avanzando en el segundo trimestre, el tercero, y no llegué al resultado final, que fue lo que me comentaron, que fue una pena. Digo, la verdad es que sí. Yo llegué y a ellos les gustan las nuevas aplicaciones, que tienes que ir compaginando, pero nunca olvidar el mancharse y el pintar, ¿eh? Entonces yo a ellos empezaba por la regla de los tercios. Muchas veces cuando hacían las fotos, o incluso cuando me tenían que entregar las tareas, no me hacían bien el encuadre. Entonces todo surgió por la regla de los tercios, en el que tienes que plantearte pues, una matriz de 3×3, y por qué cuando la foto está centrada te ha quedado bien, tú sin saber, es porque has hecho esa técnica. Entonces les planteé a ello, improvisado, nos vamos a la sala de plástica, sacamos el material de la mochila y tenemos que hacer el bodegón digital nuestro, de lo que llevas en la mochila ahora mismo. Y la composición de cómo sabían ellos, como tenemos el ejemplo arriba, que eran elementos más actuales, que no son ni jarras de barro del siglo XVII, ni cestos de mimbre, es un bodegón actual de ahora. Bueno, pues vamos a hacer el bodegón de tu mochila. La verdad, también les encantó, digo, pero ya sabes cómo se construye realmente el bodegón. Coges tu base, tu fondo, tu punto central, las cosas que tienes, sigue siendo naturaleza muerta. Entonces, bueno, al final yo creo que el concepto les quedó claro. ¿Y qué es lo bueno?
que vas a visitar el Museo de Bellas Artes o cualquier otro museo y vas a saber lo que es un bodegón. Entonces, este proyecto es como poco a poco. Este año pues ha sido el bodegón, el año que viene pues tocará el retrato. Entonces, no ir abarcando, sino poco a poco que lo vayan aplicando. Aquí ya surgimos, ya vamos avanzando a tercero y cuarto de la ESO. Aquí en tercero de la ESO, como estábamos con la discapacidad visual, estudiamos el alfabeto y la manera de representar. Y también quería que ellos crearan ese proyecto. Entonces creamos las etiquetas en cartón pluma, el mismo nombre del cuadro y el autor, con alfileres clavadas. Era una manera de ir leyendo el autor del cuadro, ¿no? Y entonces ellos mismos también me sugirieron la manera de hacerlo con las manos, pero claro, ni grabamos vídeo, quedó como esta asignatura pendiente de debemos de elaborar esta situación en la que cualquier persona que venga a ver este cuadro, pues si no tiene el audio, a lo mejor tenemos que poner una pantalla para recurrir a que pueda leer lo que le estás contando. Esta experiencia del código QR de meterle sonido ya la había hecho también el año anterior con el filandón y me encantó, y tengo ahí el vídeo que según avanzamos lo veremos ahora, el cerrarlo, el quedar mirando el cuadro, oír el sonido, si te transporta realmente a lo que es la imagen. Y aquí es, dentro del expositor, avanzábamos en la exposición que llevábamos al público que venía a visitar al patio exterior donde está el proyecto, que es el de fachadas que vamos elaborando en las piedras. Este es el proyecto de la idea inicial, que eran los cubos de la memoria, y por aquí, pues todo esto que bordea el colegio es de piedras. Me quedé sin piedras, este año me tocará medianeras, a ver cómo consigo hacer lo de parés, pero no lo sé, porque me niego a poner andamios para que los alumnos sigan subiendo. Y les encantaba que llegara el tercer trimestre para decir, ¿cuándo empezamos las piedras? ¿Cuándo empezamos las piedras? Y yo, bueno, vale. Entonces, vamos viendo el estado, me lleva el trimestre. Este realmente, cuando es cuarto, ya, como digo yo, quiero que se suelten, que experimenten, ya vamos alternando el proyecto, limpiando el muro, buscando cómo podemos eliminar las hierbas, buscando las pinturas, las mezclas, y entonces les voy poniendo las pautas. Tengo X cuadros y esto es lo que podéis hacer. Y aquí tenían el bodegón y el paisaje de flores. Y el que más, bueno, este es el tríptico que hicieron en Canva, que también fuimos alternando Canva, entonces íbamos contando todo un poco para la persona que ha visitado el museo, el museín dentro de nuestro colegio, se llevará toda la información. Vamos contando lo que son las salas, las obras que se han elaborado en los trabajos. Como veis, no es muy ambicioso, es solo 4 obras. Como fue la presentación que envié, en base a lo que habíamos aplicado para el bodegón digital. Y este, a ver si me sale el vídeo. Ah, mira, me va, a ver si me actúa. Aparte de que tenían que salir animales, ellos les doy como pautas. Digo, a lo mejor no puede sobrepasar de 2 minutos. ¿Qué tipo de sonidos puedes encontrar en esta sensación que estás buscando? Pues se oye hasta las campanas. Hay el efecto de la campana, el efecto del agua. No me ha cargado entero, pero bueno, la sensación era estar mirando el cuadro con el sonido. Es una de las actividades que les gusta mucho, e incluso hay veces que cogen el móvil y lo hacen ellos más rápido de lo que yo creía que se podía hacer. Y luego lo de generar el código QR. Es una cosa que digo, vais a un restaurante y tenéis que ver una cosa como la otra. Tenéis que ir en base a todas las tecnologías que van saliendo. Empezamos con el resultado de lo que es las fachadas con arte. Pongo este primero porque hago hincapié, me encantó. Esta alumna, primero les dejo que hagan el visionado de las piedras que tienen, qué pueden hacer,
qué parte del cuadro van a coger y tienen que aplicar, cómo lo quieren hacer. Y esta niña, o sea, yo había planteado la escultura, pero dije, no sé cómo vamos a abarcar la escultura. Y esta alumna realmente me encontró la figura. Me encontró la figura, le dio el efecto y yo para mí es como mi pequeña joya dentro de todo el muro. Porque todo el muro son cuadros, pero es la única escultura. Como le dije yo, es como ella deja huella, pero yo que estoy en el centro me acordaré de ella siempre. Como digo, si alguna vez viene un hijo tuyo, tú sabes que esa escultura la hiciste tú. No sé, fue después de la pandemia como que son cosas que tiene que quedar, que los mismos alumnos se tienen que dar cuenta que ellos construyen el edificio, no somos los profesores. Y luego, pues fui aquí, ya vamos viendo parte del cuadro, ellos decían, no sé hacer un bodegón, no, yo quiero que te metas, analices los elementos y cómo lo intentarías tú en la forma de la piedra que tienes, ¿qué te puede sugerir? Si aquí la piedra es un poco más alta, pues intenta subir el elemento como quieras. El jarrón, las flores, te va a llevar hacia allí. En este de aquí igual, digo, vete buscando el efecto, la sombra. Si realmente, una vez cuando pintaron el esquema del bodegón, le dije, sí, lo estáis haciendo muy bien, digo, pero ¿y el foco de luz? Nos está faltando el foco de luz. Era como coger con los dedos la pintura blanca, digo, y ahora está el foco aquí. Todos los bodegones tienen que tener la luz en algún lado. En algún lado tenemos que hacer que el cristal sea cristal, que la fruta, ¿sabes? Son esos pequeños gestos que a todo el mundo se puede enseñar a pintar y es esos trucos en los que una vez que tienes el cuadro, dices, vale, pero ¿no crees que te falta, si nos venimos aquí, tú no crees que te falta, ¿qué ves aquí en la sandía? ¿Qué ves aquí en la jarra? Entonces ellos ya, digo, ¿no ves oscuridad aquí? Pues intenta llevarlo lo oscuro al otro. La verdad, ellos quedaron encantados con el resultado. Bueno, estoy todo el día encima, venga, venga, presionando. Siempre dice, siempre hay que darle una vuelta más. Digo, es que a la primera nunca está. Por eso digo, si hacemos el proyecto lo hacemos bien, lo hacemos el tercer trimestre. Y seguíamos avanzando, digo, bodegón, seguimos con las frutas actuales, podéis introducir elementos nuevos, como ellos vieran. Y estos son los ejemplos de los que utilizaron de recurso el cuadro. Y lo que les decía era, más que todo, empezaban a pintar las flores bien, digo, pero vamos a analizar la pincelada. ¿Cómo son estos trazos? Digo, vale, tenemos los colores que tenemos que hacer las mezclas, porque yo empiezo el mural de las piedras, empiezo con los colores primarios, yo no les dejo mezclas de colores. Entonces empezamos creando esos colores en tarros de cristal, busca esa mezcla, busca ese verde, bueno, luego van compaginando y aprovechando colores, pero ellos, digo, céntrate en un cuadro. La verdad que este luego dio su toque al tamaño de la flor por el que empezó. Había gente en el que decía, es que no sé la perspectiva ya aquí, la iglesia, digo, ¿cómo lo ves tú? Yo, la verdad, fueron creativos. Al final dicen, somos artistas, digo, sí, sois artistas. Y sobre todo la gama de colores que consiguieron plasmar del propio cuadro. Interpretaciones y que la propia piedra te fuera ayudando a hacer lo que querías. Todos los ejemplos, los 25 alumnos. Esto es cómo intento programarlo desde la primera evaluación, segunda, en el que puedo participar con más profesores. Y bueno, ¿qué comentar? Que las familias encantadas. De hecho, ya este año, pues ellos siguen viendo cómo va avanzando el proyecto. Y esto es todo.